misericordia del Señor. Bueno, el día de hoy, como se ha dicho, se me ha encomendado hablar sobre su palabra, el devocional. Los voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 8. Que Dios les bendiga a cada uno, que se puedan estar gozando en la presencia del Señor. Si la van encontrando, me confirman con un amén. El capítulo 8 del versículo 1 en adelante, hermano. Amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que puede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que quieren, dice Jehová de los ejércitos, les dirás así, asimismo, así ha dicho Jehová: el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Amén. Padre amado de la gloria, Señor amado Padre celestial, en esta hora vamos de nuevamente bajo tu divina presencia, Señor amado, dándote las gracias por esta palabra, Señor amado Padre, que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que han podido llegar y a aquellos que vienen en camino, Señor, tú les guardes. Padre amado santo, en esta hora, Señor, te pido que tú puedas abrir mi mente, Señor amado Padre, para poder entender aún más la palabra del Señor, Señor amado. Padre santo, en esta hora, Señor, yo acepto, Rey de la Gloria, toda reprensión, toda corrección hacia mi vida, Señor amado Padre, porque primeramente esta palabra habla hacia mi vida, Señor amado Padre, porque tu palabra es una espada de doble filo, Señor amado Padre. Te pido, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, Rey de la Gloria. Señor amado Padre, que esta palabra no dañe a nadie, Rey que vive. Padre Santo amado, en esta hora te pido una bendición, Señor amado de la Gloria, que viene en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Bueno, mi hermano amado, más que nada quiero tocar dos versículos de esta palabra que principalmente nos hacen unas preguntas, mi hermano. Cuando alguien cae, no se levanta. Esa es una pregunta que nos hace el Señor. Cuando alguien cae, no se levanta. Porque muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, preferimos quedarnos en el suelo. Muchas veces, y no me refiero a esto con una caída, a levantarse en forma física, sino que me refiero a esto en la forma espiritualmente. Porque muchas veces nos negamos a levantarnos cuando caemos. Porque a mí me ha pasado, hermano, muchas veces he caído y me he negado a levantarme de ahí, pero es muy hipócrita de la parte de un hijo de Dios hacia el Señor. Y la otra pregunta que nos hace esta palabra, hermano amado: el que se desvía no vuelve al camino. ¿Y por qué la persona que se desvía no vuelve al camino? No busca el camino correcto. Porque muchas veces somos necios como hijos de Dios, hermano. Es así.
muchas veces somos necios. Somos necios como hijos de Dios. Y bueno, y esta palabra primeramente corre hacia mi vida y después a la suya, hermano. Porque el Señor muchas veces quiere que nosotros sigamos rectos en nuestros caminos. Pero muchas veces como hijos de Dios, nosotros no queremos. O nos negamos a la voluntad que tiene el Señor con nuestras vidas. Porque muchas veces no nos creemos el cuento de ser hijos de Dios y que Dios quiere algo para nuestras vidas. Y bueno, como se pueden dar cuenta en esta palabra, el día de hoy nos confronta la palabra del Señor, porque muchas veces nos aferramos a cosas que sabemos que nos destruyen físicamente y espiritualmente. Y esas cosas, hermano, yo tengo un listado aquí, yo se las voy a mencionar, hermano, que son varias cosas que son verdad, porque a mí muchas veces igual me ha pasado, hermano, que principalmente son vicios. Quizás no es la droga, no es el alcohol, porque, hermano, hay un vicio que mucha gente dice que es un vicio, hermano, que es el celular, porque muchas veces tomamos principalmente el teléfono, el celular, antes que buscar a la presencia del Señor. El orgullo, los rencores que tenemos contra otros hermanos, o rencor contra el mismo Dios, la idolatría, idolatrar a otros dioses, idolatrar a una persona, al dinero, aferrarse a una persona, hermano, siendo que a la persona a la quien debemos aferrarnos es a Dios. Muchas veces preferimos contar nuestras cosas a gente cercana, a amigos, sabiendo que nos van a traicionar, porque ¿qué hace el hombre, hermano? El hombre te mira, te da la espalda y te apuñala. Uno, el más mínimo error, la persona lo ve y lo juzga. Porque es así, mi hermano, a mí me ha tocado, me ha pasado. Lo puedo hablar con testimonio propio de que las personas de esta tierra son muy traicioneras, hermano. Y muchas veces, sabiendo que estamos aferrados a cosas del mundo, nos negamos a volver a Dios como deberíamos. Nos negamos a volver a buscar a Dios como deberíamos. Nos negamos, quizás por estar trabajando en otras cosas, haciendo otras cosas, que muchas veces hay trabajos que tienen un cierto horario, pero muchas veces estamos haciendo otras cosas en la casa. Y por hacer esas cosas decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si tengo solamente este día, tengo el tiempo para poder hacer esto. Solamente hoy día me da el tiempo para hacer eso. Y con idolatrar al dinero, hermano. Muchas veces le pedimos al Señor un buen trabajo y el Señor lo entrega. Y yo sé que hay hermanos de aquí que también han dado testimonio de eso, que han pedido buenos trabajos. Pero a causa de esos buenos trabajos que le entrega el Señor, el dinero los va apartando del Espíritu Santo. Porque el dinero tienta, hermano. El dinero tienta. Porque muchas veces con el dinero tenemos a la mano muchas cosas que quizás, siendo cristianos, estando en los caminos del Señor, porque muchas veces el Señor nos toma en procesos que quizás el Señor puede quitar un trabajo y nosotros anhelamos un trabajo donde ganemos mucho dinero. Mucho dinero, hermano, pero a causa de ese dinero nos vamos apartando del Espíritu Santo. Y la idolatría, idolatrarse en otros dioses. Muchas veces quizás nosotros podemos decir que, por ejemplo, hermano, ya idolatrar a otros dioses, nosotros pensamos que solo seguimos al Señor y aceptamos que el Señor es nuestro único Dios, pero muchas veces miramos esta cosa, el teléfono, hermano, lo vemos como algo que no nos puede faltar, hermano. Es algo que no nos puede faltar. Los rencores, hermano, el rencor hacia hermanos o personas personas que son exteriores a la iglesia, hermano.
Uno tiene que tener cuidado con eso porque lo que no se desata aquí en la tierra no se desata en el cielo. Uno no puede entrar al cielo teniendo rencor o estando enojado con una persona, hermano. Porque así como dice la palabra, lo que no se desata aquí en la tierra, el cielo tampoco, hermano. Nosotros tenemos que desatar todo aquí en la tierra, hermano. Todo, absolutamente todo. Tenemos que tener ese sacrificio de poder perdonar a nuestro hermano. Si quizás el hermano no le pide perdón, usted tiene que perdonar, hermano. Porque si la otra persona o el otro hermano no lo quiere perdonar, usted con tan solo usted perdonarlo, ya está haciendo las cosas bien. Esta palabra, hermano, yo podía reflexionar mucho de esta palabra, hermano, porque viendo mi vida y leyendo esta palabra, hermano, a mí me tocó la palabra. Porque yo quizás muchas veces veo otras cosas como debería ver a Dios principalmente, pero veo otras cosas por principio y dejo a Dios por último. Y a causa de eso, hermano, el Señor nos quiere empezar a moldear. El Señor nos empieza a moldear porque ve que nosotros no estamos bien caminando, no estamos caminando con rectitud en sus caminos. Y muchas veces entramos al proceso, el Señor nos empieza a gritar cosas o toca cosas a personas que son alguien muy fundamental en nuestras vidas. Y muchos saben aquí el proceso que estamos pasando como familia y que debemos entrar al polvo de la tierra. Y bueno, mi hermano, yo sé que igual yo tuve culpa en eso porque yo vi principalmente otras cosas, primeramente que a Dios. Y a causa de eso el Señor ve todo eso, hermano. Quizás primeramente tengo que volver al polvo de la tierra. Y eso cuesta, hermano. Porque cuesta dejar las cosas. Cuesta alejarse de cosas que quizás uno quiere, hermano. O cosas que hace. Cosas que a lo mejor uno hace y no puede soltar eso porque quizás no puede. Porque, mi hermano, a mí me ha pasado que muchas veces quiero alejarme de algo, pero le doy un poquito el paso, hermano, y entra como si nada. Porque Dios muchas veces permite que el diablo entre para que nosotros nos empecemos a dar cuenta de las cosas. Porque así como dicen, el diablo es el patas de hilo, hermano. Uno no se da cuenta por dónde entra, por dónde ingresa. Y quizás son esas cosas muy pequeñas cuando uno le da el paso para que el diablo empiece a meter cosas en nuestra mente o se meta en nuestro corazón, metiendo rencor en nuestra vida, metiendo odio, que nos cueste perdonar. Son esas mínimas cosas, hermano. Y a mí me cuesta perdonar, hermano. Me cuesta perdonar y esas son cosas que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas. Porque, como dije, tenemos que desatar todo nudo aquí en la tierra. Y seguir adelante, hermano. Seguir aferrándose a Cristo. Primeramente ver a Cristo por sobre toda otra cosa. Porque así como le dije, yo he visto otras cosas primeramente que Dios. Y me arrepiento de eso, hermano. Yo me arrepiento de eso. Porque a causa de esas cosas, Dios nos metió en un proceso. Y yo la estoy pasando mal, hermano, a causa de ese proceso. Quizás no físicamente, pero mentalmente me cuesta seguir adelante. Porque Dios tocó a alguien que es muy importante en mi vida. Muy importante. Yo, a causa de esto, yo he podido comprender muchas cosas y he podido estar más manso delante de la presencia del Señor, delante de mis padres, porque antes había algo que no me dejaba y aún está, hermano, pero de a poco se va saliendo, que muchas veces mi padre, mi madre querían enseñarme algo y yo soy muy terco, hermano. Es una terquedad que si yo digo que es blanco, aunque sea negro.
Pero gracias al Señor eso va cambiando, porque nosotros tenemos que ir poniéndonos mansos delante de la presencia del Señor, no rebeldes, y que el Señor reprenda toda rebeldía dentro de mi vida, porque yo quiero empezar a hacer las cosas bien delante del Señor, porque yo quiero ver esos milagros, esas sillas de ruedas que tiene el Señor como promesa para esta iglesia, esos papeles médicos, esas testificaciones que han tenido cáncer y el Señor lo ha sanado, aquellas muletas, todo, hermano. Yo quiero poder lograr ver eso. Y cuando llegue el Señor a esta tierra a buscarme, yo me quiero ir con Él, hermano. Y a causa de muchas cosas, quizás en mi vida, me ha costado avanzar, me ha costado seguir. Pero aquí estamos, hermano, tratando de luchar, de seguir adelante. Y bueno, mi hermano, esto sería la palabra del Señor. Tratar de seguir adelante, porque aquí en la palabra, cuando dice en aquel tiempo, dice: Jehová sacará los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. En esos tiempos, hermanos, era una maldición que sacaran los huesos o los cuerpos de los sepulcros y los dejaran que se secaran al sol. Y aquí, ¿qué quiere? Que el Señor lo saque de su presencia y lo haga pasar por un desierto. Nadie, hermano. Nadie quiere eso. Porque se sufren los procesos, hermano. Se sufre. Con esto estaría dándole el término a la palabra, al devocional del día de hoy. Que el Señor pueda seguir bendiciendo y se pueda mover con libertad el día de hoy. Que espero que le hayan traído leña para echarle al fuego, hermano, y no hayan venido solo a mirar. Si pasa otra cosa que no sucede en sus iglesias, o por ejemplo no han visto algo que pasa aquí, hermano, y es primera vez que viene, hermano, que Dios le bendiga. No se lo estoy diciendo a usted, no lo tome como si fuera para usted, hermano, pero lo estoy diciendo aquí. Si no han visto una danza, que Dios les bendiga y que pueda